Buenos días, tardes o noches. Soy Eric Soto, estudiante de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación de la Universidad Alberto Hurtado. Este video es un resumen biográfico del poeta chileno Vicente Huidobro y un análisis e interpretación de uno de sus poemas. Esto con el propósito de fomentar la lectura de poesía en general y sobre todo de este gran poeta que merece un espacio considerable en nuestras bibliotecas. El formato del video se debe a que este tipo de información normalmente resulta ser tediosa. La idea es hacerlo un poco más entretenido para el público. Espero que se disfrute. Ahora le doy el paso al protagonista del presente video, al gran Vicente Huidobro. Vicente García Huidobro Fernández nació en Santiago de Chile un 10 de enero de 1893. Es fundador del estilo literario llamado creacionismo y es considerado uno de los exponentes más grandes de la poesía nacional, junto con Neruda, Mistral y De Roca. Huidobro proviene de una familia adinerada relacionada con la política y la banca. Respecto a sus progenitores, su padre, Vicente García Huidobro, era el heredero del marquesado de Casa Real, que es un título nobiliario español que se otorgó por primera vez al tatarabuelo del poeta, Francisco García Huidobro. O sea, Huidobro es tataranieto del que fundó la Real Casa de Moneda en Chile. Por otra parte, la madre de Vicentito, María Luisa Fernández, era una activa feminista, anfitriona de numerosas veladas literarias, escritora, editora y poeta chilena. Huidobro pasó sus primeros años escolares en Europa, para luego, en 1907, llegar al Colegio San Ignacio en Santiago, aquí en Chile. Realizó estudios de literatura en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, pero los dejó sin terminar. En 1911 publicó Ecos del Alma, libro que estaba dedicado a su niña del alma, que vendría a ser Manuela Portales Bello, que sería la primera de sus 3 esposas. Vicente fundó y dirigió la revista Musa Joven, en donde apareció su primer caligrama llamado Triángulo Armónico. En 1913 dirigió con Pablo de Roca los 3 números de la revista Azul. En el libro Las Pagodas Ocultas, de 1916, firmó por primera vez con el nombre de Vicente Huidobro. En 1923, Guillermo de Torre acusa a Huidobro de robar el creacionismo al uruguayo Julio Herrera y Raisi, en un artículo de la revista El Far. Luego, en el número 3 de la revista Creación, Huidobro responde a las acusaciones de Guillermo de Torre en un apartado de su publicación Manifeste peut-être, llamado Al fin se descubre mi maestro. Luego, Guillermo sigue la discusión publicando Literaturas Europeas de Vanguardia. Vicente regresa a Chile y publica Diarios de Purificación, en donde denuncia actividades fraudulentas de personas importantes en lo político-administrativo, ganándose una golpiza afuera de su casa y la clausura de su diario. Pero como Huidobro no se conformaba con unos simples golpes, funda otro diario llamado La Reforma, y es proclamado candidato simbólico a la presidencia de la República por las Juventudes Progresistas. Con esto se gana nada más y nada menos que un atentado de bomba frente a su casa. En 1933 publica en la revista Europa su artículo Manifiesto a la Juventud de Hispanoamérica, en donde propone crear una república conformada por Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. En 1936 publica artículos políticos antifascistas para el diario La Opinión, se adhiere al Frente Popular y organiza a los escritores chilenos en solidaridad con la España republicana durante la Guerra Civil del mismo año. En 1947, en Cartagena, aquí en Chile, sufre un derrame cerebral que se atribuyó a sus heridas de guerra, y el 2 de enero del siguiente año murió en su casa. Fue enterrado en una colina frente al mar según sus peticiones en vida. Un dato curioso es que su bisnieto, Vicente García Huidobro Paso, es el líder de la banda Akineton Retard y es conductor del programa de radio llamado Radar Rock and Pop, de la emisora nacional del mismo nombre. Como ya se mencionó, Huidobro es fundador y representante del estilo literario llamado creacionismo, un estilo que en su momento fue muy controversial. El mismo Huidobro habla del creacionismo en su texto llamado con el mismo nombre, y dice esto: Os diré que entiendo por poema creado. Es un poema en el que cada parte constitutiva y todo su conjunto muestra un hecho nuevo, independiente del mundo externo, desligado de cualquier otra realidad que no sea la propia, pues toma su puesto en el mundo como un fenómeno singular, aparte y distinto de todos los demás fenómenos. Dicho poema es algo que no puede existir sino en la cabeza del poeta. Es hermoso en sí mismo y no admite términos de comparación, y tampoco puede concebírselo fuera del libro. El creacionismo se basa en separar el texto, las palabras y las ideas del poeta del mundo material y sus representaciones. Huidobro da un ejemplo claro en el verso «Los pájaros anidan en el arco iris».
Según él, es algo que nadie nunca ha visto ni nunca va a ver, pero es algo que querríamos ver. Para Vicente, este es el trabajo del poeta, crear realidades añoradas para las personas. Yo creo que es necesario leer a Huidobro, o por lo menos alguna de sus obras, porque nos otorga una nueva visión del arte literario, ya que es uno de los primeros, si no el primero, en definir a la poesía como un arte contemporáneo, de la misma manera que se ha definido las artes plásticas de nuestros tiempos, un arte que evoca una realidad deseada, capaz de ser concebida mentalmente, pero nunca materialmente. Esta nueva percepción de la poesía permite que los nuevos poetas hagan lo que ellos quieran con su escritura, que la realidad ya no signifique un límite o una frontera en el papel o donde quiera que se escriba. Este nuevo punto de vista respecto a la creación de los poetas es al mismo tiempo su gran aporte a la literatura. Huidobro y los denominados por él como verdaderos poetas, como Tristan Tzara, Francis Picabia y Georges Ribemont-Dessaigne, entre otros, demuestran, aunque algunos dicen que su teoría era hermosa pero irrealizable, que el humano es capaz de someter los tres reinos de la naturaleza, el mineral, el vegetal y el animal, y además con la poesía es capaz de someter el reino humano, nuestra tan querida realidad. Días y noches te he buscado, de Vicente Huidobro. Días y noches te he buscado sin encontrar el sitio en donde cantas. Te he buscado por el tiempo arriba y por el río abajo. Te has perdido entre las lágrimas. Noches y noches te he buscado sin encontrar el sitio donde lloras, porque yo sé que estás llorando. Me basta con mirarme en un espejo para saber que estás llorando y me has llorado. Solo tú salvas el llanto y de mendigo oscuro lo haces rey coronado por tu mano. El objeto lírico de este poema es un objeto o persona para nosotros desconocida. Digo que puede ser objeto porque hay que recordar que el estilo lírico de Huidobro, el creacionismo, permite hacer que un objeto llore. El hablante lírico de este poema se presenta con un temple de ánimo cansado y ansioso de tanto buscar y tratar de encontrar ese algo, que según mi interpretación debe ser una mujer o sí mismo. El hablante en el tercer verso dice que la o se busca por el tiempo arriba y por el río abajo, o sea, se busca a través del tiempo y el espacio, el tiempo que sube o aumenta constantemente y el espacio como todo el camino que debe recorrer un río desde sus inicios hasta su desembocadura. Este llanto es un llanto extracorporal que se puede observar en la cara del hablante cuando éste se mira en el espejo, lo que nos hace pensar que quizás el objeto lírico es también el hablante lírico, por eso él se puede observar en el llanto de la otra persona o en su otro yo. Si esto es así, en el poema se hablaría de encontrar su otra parte, de encontrarse. Es por eso que en los 3 versos del segundo y último párrafo, el llanto pasa de ser mendigo a rey, pues primeramente el llanto es llanto por mendigar, por vagar buscando, vagar a través del tiempo y el espacio. Y posteriormente, cuando lo encuentra, o más bien se encuentra, el llanto se vuelve rey, un rey que ya posee lo que necesita y es gobernante de sí mismo. El llanto ahora es de felicidad. Sin embargo, a pesar de todos los análisis que podamos realizar sobre este poema, realmente no habrían figuras retóricas o algún otro tipo de lenguaje figurado, ya que según el creacionismo, lo que se puede leer en el poema es una realidad que sucede dentro del texto. Así que cuando dice que, por ejemplo, el objeto lírico se pierde entre lágrimas, realmente está perdido entre las lágrimas. Esto es real dentro del poema. Es por todo esto, y quizás por aún más, que opino que es una buena idea y hasta necesario leer a Vicente Huidobro, un autor controvertido, con una vida poética para nada aislada de lo social, un autor que le da una nueva visión al trabajo de los poetas y sus obras, y gracias a ello, con sus palabras, es capaz de hacernos sentir, imaginar y concebir realidades alejadas de lo que estamos acostumbrados a sentir y ver, y en resumen, a vivir.